Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, sábado 25 de enero del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones, por tomarse este tiempo para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor. Allá en Ezequiel capítulo 3 del versículo 1 al 3 nos dice que cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra de Dios, en nuestra vida sentimos dulce como la miel, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, de nuestro caminar, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Pidámosle juntos al Espíritu Santo que derrame sobre cada uno de nosotros sus dones para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios, como dice en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22, desechando toda malicia de vuestra vida, recibid la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios los salva. Y no se contenten solamente con escucharla, sino pónganle por obra. Eso es lo más importante de escuchar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que voy a poner en obra? ¿A qué el Señor me está invitando a través del Santo Evangelio? ¿Qué es lo que voy a poner por obra? Porque cuando ustedes y yo escuchamos la palabra de Dios y no hacemos el mínimo esfuerzo por poner por obra, ayudados de la gracia de Dios, entonces nos engañamos a nosotros mismos. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, para que ustedes y yo conozcamos el poder conozcamos el temor de Dios y aprendamos a hacer su voluntad, como dice allá en Proverbios capítulo 2 del versículo 1 en adelante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, alimentados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, del versículo 15 al 18. Y les dijo: id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Estos son los signos que acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es sábado 25 de enero del 2025. Hoy vamos a reflexionar y meditar juntos el Santo Evangelio según San Marcos capítulo 16, del versículo 15 al 18. Vamos a meditar la carta de amor de Jesucristo para ustedes y para mí. Dice en el versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Recuerdan allá en Marcos capítulo 3, del versículo 15 al 19, donde Jesús, de todos los discípulos, de todos quienes le seguían, llama a 12, que les nombra apóstoles. ¿Qué significa apóstol? Enviado de, que viene de parte de. ¿Ok? Eso es apóstol, es un enviado de Jesucristo, que viene de parte de Jesús. Por eso, San Pablo, que
Él es apóstol a través de la sucesión apostólica, la imposición de las manos. ¿Recuerdan? Hechos capítulo 13, versículo del 2 al 3. Estaban orando, el Espíritu Santo les dijo a los apóstoles, apartad a Saulo y a Bernabé para la misión a la cual les he encomendado. Le impusieron las manos y le enviaron. Entonces, a través de esa imposición de las manos, él recibe la sucesión apostólica. Entonces, de ahí en adelante, donde quiera que él se presenta, él dice, yo soy apóstol de Jesucristo. No era parte de los 12, sino que él recibió la sucesión apostólica a través de la imposición de las manos. Muy importante. Por eso, como él ya recibió la sucesión de las manos, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, él se presenta, dice, somos embajadores de Cristo, o sea, los que representan a Jesucristo aquí en la tierra. Esos son los obispos, los sacerdotes. Muy importante de que tengamos esto en cuenta y sepamos. Entonces, cuando Jesús le dice, ir por el mundo entero y proclamar la buena nueva, le está diciendo a sus apóstoles, a sus enviados, a los que van de parte de Jesucristo. Entonces, aquí viene algo muy interesante. ¿Han escuchado cuando alguien les dice, dónde aparece en la Sagrada Escritura la palabra católico, católica? ¿Por qué la iglesia que Cristo fundó se llama católica? La iglesia que Jesucristo fundó no se llama católica por nombre, sino por adjetivo, por lo que describe la Escritura, por lo que describe la misión que Jesús le envió a sus apóstoles. Ahora, y si analizamos qué es católico o qué es católica, cojan un diccionario, la que es católica es universal. Eso es católico. Universal. O sea, todo el mundo, ¿ok? Por eso siempre Jesús, Dios habla de una manera católico, de una manera universal. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 4 dice que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Entonces aquí se destruye toda doctrina de los sectarios, porque por ejemplo los testigos de Jehová dicen, nosotros vamos a salvar, los otros se van a condenar. Los adventistas, nosotros nos vamos a salvar, los otros se van a condenar. Los pentecostales dicen, nosotros, como si fuera ese grupito, y no es así. Dios quiere que todos se salven, o sea, es de una manera universal, católica. ¿Sí? Vamos bien hasta ahí, clarísimo, ¿no? Entonces, católica significa universal. Ahora, el mandato que Jesús le da a sus apóstoles dice, y les dijo, ir por todo el mundo. ¿Se dan cuenta? Católicamente, universalmente hablando, ir por todo el mundo, sin excepción, todo el mundo. Ahora que estamos hablando de todo el mundo, vale mucho esto recordar. Por eso, una de las señales para que llegue el fin del mundo, muchos solamente que se dejan llevar por sus vanas ilusiones, han venido dando fechas. En tal fecha se acaba el mundo, tal año se acaba el mundo. Hay algunos signos, que la Sagrada Escritura da algunas señales donde sí se va a acabar el mundo. Como por ejemplo, Romanos 11:25. El pueblo de Israel, los judíos actuales, el pueblo que rechazó al ungido de Dios, al enviado de Dios, ellos van a aceptarlo como Mesías, que ya vino, porque según ellos hasta la fecha, ellos siguen esperando al Mesías. Claro que sí. Entonces, uno de los signos es que ellos van a convertirse, van a aceptar que Jesús ya vino, van a hacerse cristianos. Otro signo, Mateo 24:13. Se predicará la buena nueva, o sea, el evangelio de Jesucristo se predicará a todas las naciones, a todos. Entonces, hay lugares de hoy en día que aún no ha llegado la palabra de Dios. Hay ciertos lugares en el mundo donde aún no han escuchado la buena nueva. Entonces, esa es una señal donde el mundo, donde puede ser que esté cerca el fin del mundo. Pero con todo, nada más para que tengamos esto en cuenta, Mateo 24:36. De ese día ni de esa hora nadie sabe. ¿Sí? Y nadie es nadie. Y con eso estamos listos, nada más para que tengamos en cuenta. Entonces, miren la misión. Ir por todo el mundo. Una orden católica, una orden universal. Vayan por todo el mundo y proclamar la buena nueva a todas las naciones. ¿Ve? Todo el mundo a todas las naciones. Católica, universal. La iglesia de Cristo es universal
porque la orden que Jesucristo dio a sus apóstoles es universal, es católica. Entonces, no se ocupen en, ¿dónde aparece la palabra católica desde el Génesis leyendo hasta el Apocalipsis? La palabra católica significa universal y el mandato de Jesucristo es universal para todos. La voluntad de Dios es universal, como les mencioné en 1 Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Por eso, antes del día de Pentecostés, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, cuando Jesús estaba con sus discípulos y luego que había resucitado, ellos le dicen, es ahora que vas a restablecer el reino de Israel. Y Jesús le dice, no, esperen, serán revestidos por el Espíritu Santo y serán mis testigos en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Universalmente, ellos tienen que ser testigos de Jesucristo, llevar el Evangelio, llevar la buena noticia a todo el mundo, eso es católico, eso es católica. Así de simple, así de fácil de entender, si ven cuando hay una buena explicación. Ahora, ya que estamos hablando de esto, es muy preciso aclarar aquí. Sé que algunos que están mirando y pueden ser protestantes, bienvenidos sean a este canal, van a decir, Constantino fundó la Iglesia Católica en el año 313. Totalmente falso. Hasta que llega Constantino en el año 313, ya pasaron 26 papas, desde Pedro hasta el tiempo de Constantino. 26 papas. Lino, Clemente, Anacleto, Anastasio. 26 papas. Sí, un dato. Y otro dato, San Ignacio de Antioquía, que era obispo de Antioquía, San Ignacio, más o menos desde el año 70 hasta el año 110, por ahí, después de Cristo, él, en el año 107, por allá, escribe una carta a los esmirnitas. Pueden buscar cartas de San Ignacio de Antioquía, carta a los esmirnitas, a las personas de Esmirna, capítulo 8, versículo 2. Dice, donde está el obispo, está la multitud. Donde está Cristo, está la Iglesia Católica. En el primer siglo ya llamaban a la Iglesia Católica. No es que desde el año 313 lo que te meten afuera los protestantes, que no estudian, solamente dicen lo que escuchan. Y ya se llamaba la Iglesia Católica. Y otro dato muy importante, y San Ignacio de Antioquía era discípulo directo de San Juan, el apóstol amado de Jesucristo. Y en el tiempo de los apóstoles ya se llamaba la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque el mandato de Jesucristo es católico, es universal para todos. Hay que predicar a todos. Muy importantísimo esto. Y de hecho, la voluntad de Dios, haciendo una exégesis desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, siempre la voluntad de Dios es universal, católica. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Dios no quiere que nadie se muera, nadie, sino que se convierta y que viva. O sea, Dios quiere la salvación de todos, que se conviertan y que vivan. Muy bien. Entonces, es por eso que la Iglesia de Jesucristo se llama católica. Y es preciso entenderlo para que nadie te confunda por ahí diciendo cosas que no son. Por ejemplo, en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 23, dice San Pablo, con tal que permanezcáis sólidamente cimentados en la fe, firmes e inconmovibles en la esperanza del Evangelio que creísteis, que ha sido proclamado a toda criatura bajo el cielo, y del que yo he llegado a ser un ministro. Entonces aquí vemos claramente cómo el mandato de Dios va tomando su forma, ¿no? Siendo predicado a todos, y dice, los habéis mantenido en la fe, porque hay una sola fe. Efesios 4, del 4 en adelante, una sola fe. Entonces, cuando vemos que ahora hay grupitos que cada quien tiene su fe a su manera, eso no viene de Dios. Donde hay divisiones, es que el enemigo, el diablo, que diablo significa divisiones, ¿ok? Él fue el que sembró esas divisiones. Dios quiere una iglesia, Jesucristo es el cuerpo,
Perdón, Jesucristo es la cabeza, la iglesia es del cuerpo, Colosenses 1:18. Cristo es la cabeza, la iglesia es del cuerpo. Un cuerpo, una cabeza. Por eso dice en Efesios 4, del 4 en adelante, un solo bautismo, una sola fe, como un solo Señor y Salvador, que está en todos, por todo y en todos. Entonces, una cabeza que es Jesucristo, una iglesia que es su cuerpo, que es la iglesia católica, la que es encargada de llevar el evangelio, de custodiar la verdad y llevarlo a toda la creación. Por eso dice en la primera carta a Timoteo capítulo 3, versículo 15, para que sepas cómo debes portarte en la iglesia, en la iglesia, y para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad, porque la iglesia tiene que custodiar la verdad y ha custodiado la verdad del evangelio a lo largo de la historia. Claro, han habido papas que han cometido sus errores, obispos que han cometido sus errores, sacerdotes que han cometido sus errores, pero de eso nos gusta hablar. ¿Qué tal padres de familia que han cometido sus errores? ¿Qué tal profesionales que han cometido sus errores? ¿Sí? Entonces, todos somos pecadores y por eso Dios quiere que, como dicen en Hechos 3:19, que nos arrepentamos y nos convertamos. A todos, a todos. Y nadie puede decir yo no tengo pecado. Si alguien está pensando, oh, los otros tienen pecado menos yo, 1 Juan 1:8, el que dice que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Así de simple y sencillo, ¿ok? Muy bien. Versículo 16. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. ¿Por qué aquí dice que primero hay que creer para luego bautizarse? Algunos leen y ni saben lo que leen o cómo leen. Hablo de los que se dicen estudiosos. Hay gente que está aprendiendo. Bienvenidos sean. Esto no va para ustedes. Esto más bien va para los apologetas protestantes. que como dice en 2 Timoteo 3:7, aprenden y no llegan al conocimiento de la verdad. Y dice, es que la palabra de Dios dice que primero hay que bautizarse, que primero hay que predicarles, porque dice el que crea y se bautice. O sea, para que crea hay que predicarle y luego se bautice. Están muy equivocados. No se dan cuenta bien lo que están diciendo. ¿A quién escribe San Marcos? A los paganos, a los paganos. San Marcos no escribe a los judíos, San Marcos escribe a los paganos, gente que no conocía de Dios, obviamente, y si no conocen de Dios, primero tienen que predicar a los papás para luego a los niños. Por eso San Pedro llegó a decir en Hechos capítulo 2, del versículo 38 al 39, hablando con los papás, que se bauticen, que se arrepientan y se bauticen para el perdón de sus pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. La promesa es para ustedes, los papás, y para sus hijos. Primero a los papás, luego a los hijos, porque son paganos. Entonces, no es que, solo porque en Marcos capítulo 16, versículo 16 dice, el que cree y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. No es que por eso eso aplica a todos, no. Marcos escribe a los paganos. Les pongo un ejemplo. Pedro, él escribe a los judíos. Y dice en Mateo capítulo 28, versículo 19, id y haced que todas las gentes sean mis discípulos. Y dice, bautícenles y enséñenles todo lo que yo les he encomendado. Bautícenles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles todo lo que yo os he encomendado. Eso está en Mateo 28, 19. Ahora, ¿por qué Marcos dice que primero tiene que creer para que luego se bautice? ¿Y por qué Mateo dice que primero se bautice para que luego aprenda? No es que la Biblia se contradice. La palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo, jamás se contradice, sino que hay personas que no se leen a la ligera, aprenden y no acaban de aprender, como dice 2 Timoteo 3:7. Marcos escribe a los paganos. Pedro escribe a los judíos, a los que ya conocen de Dios. ¿Sí? Muy importantísimo esto. Pedro escribe a los judíos. Como ellos ya conocen de Dios, primero tienen que bautizarse y luego enseñar. Marcos, como él escribe a los paganos que no tienen ni idea, no conocen de Dios, entonces primero se les predica para que conozcan y luego se les bautiza. Les pongo un ejemplo. Cuando un niño no es bautizado o una persona grande no ha sido bautizada,
Entonces hay que darle una catequesis antes del bautismo y luego para que reciba el sacramento del bautismo. Claro que sí, eso se hace en la Iglesia Católica. Cuando es bebecito, se le bautiza y luego se le va enseñando y hay la catequesis y para que siga formándose. Cuando ya es grande, no se le bautiza ahí de una vez, se le da una catequesis. ¿Por qué? Porque no conocía a Dios hasta ese momento, era un gentil, una persona que no conocía a Dios. Entonces, en cierto momento eso, bueno, quiero conocer de Dios, quiero acercarme a la iglesia, quiero pertenecer al cuerpo de Cristo. ¿Qué necesito hacer? Si no ha sido bautizado, empieza con el bautismo. Pero para que se bautice hay que darle una enseñanza, una catequesis, unas clases, digamos así, para que ustedes entiendan. ¿Sí? Entonces, no es que se contradice la Biblia, sino hay que darse cuenta en qué contexto está hablando. Muy bien. El que crea y sea bautizado se salvará, y el que no crea se condenará. Estos son los signos que acompañarán a los que crean, a los que creen, o sea, a los que tenemos fe, a los que creemos. Muy importante, una persona que tenga duda, una persona que dude, no tiene una fe completa. Por eso es necesario que la fe de ustedes y la mía vaya progresando cada día, dice 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Nunca podemos conformarnos con que ya me he leído la Biblia completa, siempre voy a misa. No, hay que perseverar siempre, como dicen Hechos capítulo 6, versículo 4. Perseverar en la oración y en la lectura de la palabra. Siempre, 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 ¿ok? Estos son los signos que acompañarán a los que crean en mi nombre. Expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas. Expulsarán demonios a los que crean. Expulsarán demonios invocando el nombre de Jesucristo. Hablarán en lenguas nuevas. Pero no se trata de sanarai, sanarai. Eso es un acto de un teatro. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, del versículo 1 en adelante, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles, la Virgen María estaba con ellos. Ellos empiezan hablando, sí, en otras lenguas, pero ¿qué sucede? Las personas que están ahí de diferentes nacionalidades o de diferentes países, digamos así, de diferentes lados, le entienden. Le entienden. Es como uno que aprenda la lengua en inglés, en griego, así. Entonces, es muy importante eso porque el demonio es bien astuto y alguien que esté pensando en su mente, concentrándose, queriendo hacer trabalenguas con sus lenguas para decir que tiene el don de lenguas, cuidado con eso. Cuidado con eso. Claro, el don de lenguas, claro que hay. Dios dio. Pero hay que hacer mucha oración y pedirle mucho discernimiento al Señor para que no vayamos a caer en la tentación del maligno, en estar hablando, ni cuenta te das si puede ser que estés tú invocando al maligno. Así te digo con cariño, ¿no? Por eso hay que pedirle mucho discernimiento al Señor. Entonces dice, estos son los signos que acompañarán a los que crean en mi nombre, expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas. Agarrarán serpientes en sus manos. ¿Recuerdan lo que le pasó a Pablo allá en Hechos capítulo 28 del 1 al 6? Cuando estaba él haciendo una brasa de candela y cuando estaba ahí calentándose, justamente una serpiente le agarra la mano. Y los que estaban ahí dicen, oh, ¿qué haría ese hombre que le mordió una serpiente? El animal que Dios maldijo le mordió a este Saulo, a este Pablo. Entonces él de una sacudió y su mano quedó sana y salva. Dice, agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Esto es muy, muy, muy importante y con esta idea quiero terminar porque muchos, especialmente los hermanitos de la renovación carismática, que les tenemos muchísimo cariño, respeto y que Dios bendiga siempre su ministerio, pero hay muchos que malentienden esto. Dice, impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Entonces todos se ponen a imponer las manos, hermano, la hermanita tiene el don de sanación. Y ahí van los tonticos
Ay, qué dura esta palabra, ¿no? Pero hay que decir así. Algunos tonticos que van y se dejan nomás poner la mano de quien sea, solo porque otros dicen que, o sea, no conocen quién le está imponiendo las manos, no saben si está o no en gracia de Dios, porque saben que, recuerden una cosa, que el Espíritu se transmite a través de la imposición de las manos. Eso dice en Hechos capítulo 8 del versículo 17 al 18. Ahora, si este espíritu, si esta persona tenía un espíritu del que te conté, del enemigo, y tú te dejas imponer las manos de una persona que ni siquiera conoces, de una persona que nunca, en rara vez va a la iglesia, que rara vez está de rodillas frente al Santísimo Sacramento, que en rara ocasión va al sacramento de la confesión porque como según ella tiene el don del Espíritu Santo, el don de imponer las manos, ya no necesita ni confesarse. El diablo es astuto, que casi ni comulga, que vive en adulterio y que te venga a ti imponer las manos. ¿Qué espíritu vas a recibir? El Espíritu Santo, no me digas, no me digas. No que hagamos de mentiras. Que existe ese poder, que Dios, Jesús dejó ese mandato de imponer las manos y que se pongan bien, claro que sí. Pero escuchen bien. Santiago capítulo 5 del versículo 14 en adelante dice, ¿está alguien enfermo? Vaya a los presbíteros que oren por él, o sea, los sacerdotes. Lo ideal sería que un sacerdote imponga las manos que un diácono. No digo, no descarto que hay personas que sí tienen el don de imponer las manos, pero he visto esto. Hay personas que como tienen ese don, y a estas mismas personas que se dicen, yo tengo el don de imponer las manos, bendito sea Dios. Estas mismas personas son las que no van a misa y me consta. Estas mismas personas son las que no se acercan al sacramento de la confesión. Estas mismas personas son las que no se acercan a la Eucaristía. Y quién sabe, estas mismas personas son las que viven en fornicación o en adulterio. Y cuando imponen las manos a otra, ¿qué espíritu están transmitiendo? Y cuando ustedes se dejan imponer las manos de cualquiera que ni conocen, ¿qué espíritu están recibiendo? ¿Se dan cuenta? Lo ideal sería, hermano, quiero orar por ti. El Señor me dijo en una visión que te imponga las manos. Ustedes pueden decir así como dijo el centurión, no soy digno de que pongas tus manos sobre mí. Si tienes el don de sanación, ora por mí desde donde tú estás y Dios te escuchará. Claro que sí. ¿Ah? ¿Qué les parece? Pero cuidado con esto porque esto es muy peligroso. Y una cosita más, ¿cuántas personas hay? Y ustedes saben, piensen un poquito. Hay personas tal vez en su familia o en su comunidad, en su barrio donde ustedes conocen, que andan imponiendo las manos y son los más enfermos del barrio. Como que tienen zafado un cable. ¿Se han dado cuenta o no? Pero ¿cómo, a ver, cómo se explicaría una persona que esté en gracia de Dios que ande como si tuviera zafado un cable? Voy a tratar de explicarme. Porque sucede que estas personas muchas de las veces no están en gracia de Dios y así se atreven a imponer las manos a una persona que también no está en gracia de Dios. Entonces lo malo que ya hay en ellos y lo malo de la otra persona se vuelve a la que está imponiendo las manos. Y por eso su estado es peor, peor aún, peor. Ahora, cuando uno está en gracia de Dios, orando todos los días ante el Santísimo de rodillas, acercándose todos los días al sacramento de la comunión, confesándose mínimo una vez al mes o dos veces al mes, o si ha cometido un pecado grave en cuanto sea posible, siempre participando del sacramento de la siempre participando del sacramento de la confesión, del sacramento de la comunión, siempre en oración, siempre enamorado de la palabra de Dios, pero no puede dejar de mencionar a Dios enamorado. Tomará en cuenta bien, no que le guste. A todo puede gustar. Pregunte, ¿te gusta la palabra de Dios? Claro, ¿la lees? No, no la leo. ¿Se dan cuenta? O sea, no es cuestión de si me gusta. No, enamorado de la palabra de Dios. Entonces, ahí sí está en gracia de Dios y ahí sí puede hacer, de imponer las manos y así tenga que echar a algún espíritu maligno a través de la oración.
a través del ayuno, porque recuerden, Mateo 17:21 dice Jesús que algunos demonios salen solamente con ayuno y oración. ¿Qué les parece? Y algunos, antes de imponer las manos, ni siquiera oran, ni siquiera ayunan, pero como tienen el don de lengua, sal. Entonces, perdón. Pero, y el ayuno, y la oración, y la lectura de la palabra, y la vida de gracia, brillan por su ausencia. Por eso es que los que imponen manos, sin haberse preparado, viven más enfermos de los enfermos que ellos imponen las manos. Pero cuando estamos en gracia de Dios, como les mencioné, algunas cosas para analizarnos. Estar siempre en oración ante el Santísimo Sacramento, comulgar si es posible, toditos los días, confesarnos siempre, enamorarnos de la palabra del Señor a quien predicamos. En el nombre de Jesucristo, que te salga esta enfermedad, pero si ni lees la palabra y ni conoces a Jesucristo. ¿Se dan cuenta de lo que digo? Por eso digo, enamorarnos de la palabra de Dios. Entonces, cuando sí estamos en gracia de Dios, claro que se puede hacer eso. Y claro que Dios actúa, y claro que el diablo no puede hacer nada contra una persona que está en gracia de Dios. Con esta termino. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. O sea, el que está en gracia de Dios y se esfuerza y no es esclavo del pecado. Sino que el engendrado de Dios, Jesucristo, le guarda, le protege y el maligno no le toca. El diablo no puede tocar a alguien que esté en gracia de Dios. No puede tocar a alguien que esté en gracia de Dios. Alguien que esté en una unión común con Jesús. No diciendo, Jesús, ven a mi corazón. Amén, aleluya, gloria al Señor. Ya está Jesús en mi corazón. No es así. Juan capítulo 6, versículo 56. El que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Esa es la manera de estar en una unión común con Jesucristo a través del sacramento de la Eucaristía. Y para participar del sacramento de la Eucaristía hay que participar del sacramento de la reconciliación. Muchos van a participar del sacramento de la Eucaristía sin confesarse. Se están tragando su propia condenación. Dice 1 Corintios capítulo 11, versículos del 27 al 29. Así que ánimo, mis hermanos, pero es muy importante que pensemos en todo esto que acabamos de hablar, de leer en la palabra de Dios. Es muy importante que reflexionemos. A los que se dejan imponer las manos, ¿quién te está imponiendo las manos? Ni le conoce siquiera. Y al que impone las manos, ¿cómo te preparas antes de eso? Eso está reservado a los sacerdotes, a los clérigos. Pero fuera de ellos, claro, si hay laicos que Dios les ha dado ese don, claro que sí. Pero hay que cuidar ese don y mantenerse siempre en gracia de Dios. Muy bien, perfecto. Les envío un abrazo grande para cada uno de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Eso dice en 2 Corintios 13:13. ¿Ok? Muy bien. Que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por todas vuestras necesidades, las necesidades de vuestra familia y las necesidades del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Gracias por participar de la reflexión y meditación del Evangelio del día de hoy, sábado 25 de enero del 2025. Denle compartir, denle me gusta, denle suscribir al canal para que nos ayuden a llevar de esa manera la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como dice en Lucas capítulo 8, versículo 11, a más personas. Amén. Para que el plan de Dios se cumpla. 1 Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y todos van a llevar al conocimiento de la verdad si ustedes ayudan a compartir la meditación del Evangelio del día, donde les explicamos con capítulo, con versículo, con mucho cariño, con mucha humildad, pero con mucha fe en el Señor, que eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Amén. Un abrazo para todos, como dice en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor les bendiga y les proteja.